Bien, hola muchachos, ya estamos acá nuevamente. Vamos a dar inicio a nuestra sesión número 9 de la asignatura de instalaciones hidrosanitarias y ya, como habíamos visto la sesión anterior, ya podemos hacer el planteamiento de la red de diseño sanitario en una planta arquitectónica con el planteamiento de la red, ¿verdad? De la red a manera de planta. Pero bueno, aparte de esto, ya sabemos cómo utilizar los accesorios sanitarios, cuántos accesorios sanitarios voy a usar, cómo hacer la ramificación, cómo hacer la red de distribución y finalmente cómo poner los accesorios. Pero esto es en planta. En esta sesión de clase vamos a ver el dibujo isométrico del agua potable. ¿Cómo funciona un isométrico? El isométrico funciona igual, de igual manera como hacíamos los volúmenes arquitectónicos en la clase de geometría descriptiva, ¿se acuerdan? Funciona a partir de los ejes X, Y, Z, lo que se traduce a horizontal, frontal y perfil. Entonces vamos a trabajar siempre a 30 grados, ¿verdad? Con líneas en ángulos a partir de 30 grados. Lo que pasa es que no vamos a definir objetos, lo que vamos a definir son líneas, son los objetos lineales. Si se fijan en la figurita que tengo a continuación, acá el ejemplo está, digamos, dedicado a mostrar una línea de 45 grados, tanto en su perfil, en su horizontal, como en diagonal. Pero realmente lo que se busca es, digamos, la línea vertical sobre el eje, ¿verdad?, isométrico. Luego, la línea horizontal puede ser en dos sentidos, puede ser tanto izquierda como derecha, ¿verdad? En la parte del cubo de cristal. Y luego, lo que te muestra acá es la parte oblicua, pues que es de lo que se trata el isométrico que está en pantalla. Ahora, ¿cuál es la utilidad del isométrico? El isométrico en su punto número 1 es útil para hacer un listado de materiales y accesorios y cantidades exactas de los artefactos según el diseño hidrosanitario. ¿Qué quiere decir? En planta muchas veces yo no logro ver, digamos, la cantidad de accesorios que vienen bajo el otro accesorio. Yo veo el último o el primer accesorio, pero no veo la consecución de los accesorios. Entonces, el isométrico sanitario sirve para eso. También sirve como dibujo de replanteo y cotejo en obras de construcción hidráulica para montajes de accesorios de manera más exacta y colocación de esperas para tomas de equipos que lo requieran. Esto último se los pongo porque ahora hay artefactos, digamos, que requieren dotación de agua potable, como lo son, digamos, los compresores de las refrigeradoras modernas. Antes no necesitaban agua los compresores de las refrigeradoras. Hoy en día sí lo necesitan. Eh, por mencionarles un ejemplo, ¿verdad? Luego, tenemos que se dibuja tomando en cuenta el ángulo de 30 grados, como ya les expliqué anteriormente, cuando se proyecta un volumen arquitectónico. Puedes utilizar escala adecuada o bien aproximada, sin escala. Ojo, ¿verdad? Cuando les digo sin escala, no quiere decir que no vaya a tener una proporción, digamos, del espacio, ¿verdad? Porque lo que se busca es cómo hacer un isométrico lo más acercado posible a la realidad de la planta arquitectónica de agua potable que yo propuse. También lo que significa es que no voy a dejar de poner las dimensiones reales, porque si yo le pido la dimensión de un tramo de tubería, ustedes me tienen que decir 3 metros, aunque los 3 metros a escala no sean los adecuados, pero yo le hago caso al rótulo, no a la distancia de la línea. Luego se debe utilizar, dice, el accesorio justamente adecuado para realizar el costo de la obra para comprarle el mismo. Y las acotaciones y los rótulos deberán ser en milímetros, metros o bien en pulgadas. Ustedes saben que la tubería se puede dar en longitudes de metros o diámetros de pulgadas, ¿verdad? Entonces hay que buscar cómo utilizar bien la simbología sanitaria para cada cosa que se les pide. Y a continuación les presento lo que sería el isométrico sanitario en sí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la simbología. Este es un codo visto de planta hacia arriba. Entonces, ¿cómo se representa en isométrico? Se representa de la siguiente manera. Este tipo de codo yo lo tengo en mi isométrico acá, ¿verdad? Lo fabrico de la misma manera como fabriqué los accesorios sanitarios en la presentación pasada. Este es un codo, dice, viendo hacia abajo. Este es un codo viendo hacia arriba y este es un codo viendo hacia abajo. Este no lo tengo acá porque mi casa no es de dos plantas, ¿verdad? Pero, sin embargo, puede funcionar con este, ¿verdad? Este es un codo viendo hacia abajo, no es viendo hacia arriba. El viendo hacia arriba es este, pero el viendo hacia abajo es este. Entonces, si se dan cuenta en la simbología sanitaria, yo pongo el que está viendo hacia arriba, no pongo el que está viendo hacia abajo, porque
si no, no voy a entender que es un codo que sube, ¿verdad? Para dotar de agua potable. Luego tenemos, digamos, este otro tipo de codo en el otro sentido, los dos en el otro sentido, otro codo en el otro sentido. Y la cuestión es que yo voy a tener un conjunto de codos, ¿verdad? Ya sea izquierdo, derecho, hacia arriba o hacia abajo, pero yo tengo que saberlos representar en isométrico para poder interpretarlos, ¿verdad? Y aquí en el ejemplo yo tengo varios tipos de codos, varias direcciones, a como sale en la figura. Luego, esta parte cuando hay una derivación que no va, digamos, en el mismo sentido que el codo. Hay dos codos, pero van en distintos sentidos. Por ejemplo, este que está acá. Vean este que está acá, que es este caso que yo tengo aquí, ¿verdad? El codo viendo hacia arriba está en un sentido, pero el codo que va a doblar viene en otro sentido. Entonces se representa en planta de esta manera. Entonces, todas estas representaciones en planta no las hemos visto, no las hemos utilizado hasta este momento que yo ya estoy viendo un isométrico sanitario. Me doy cuenta que hay cosas en planta que no sabía cómo representarlas, porque los codos, mientras yo no haga mi isométrico, no voy a darme cuenta hacia dónde van, o sea, si van en direcciones opuestas o si van en la misma dirección. Eso en cuanto a los tipos de codos y dobleces de los codos. Vamos a las T's. Por ejemplo, la T sanitaria viendo hacia arriba, la T sanitaria viendo hacia abajo. Aquí tengo otra T sanitaria en el otro sentido. Entonces aquí tengo mis T sanitarias. Miren, mis T de agua potable, digamos. Son mis T de salidas. Viendo hacia arriba. Por aquí tenía, a ver, aquí tengo la válvula. La válvula no sale aquí. Por ejemplo, aquí está una ramificación. Miren, codo, codo, bajo, subo. Y entonces, ¿cómo se representa? Se representa de la siguiente manera. Este es cuando un codo oblicuo. Este es cuando una T con un codo. Aquí la tengo, miren. Aquí tengo ese ejemplo. Pero está virada la T. Entonces, es otra simbología. Entonces, si se fija la simbología, tanto sanitaria, de agua potable, en planta y en isométrico, deben de tener una coincidencia y una lógica para poder utilizar este tipo de simbología. No es lo mismo hacer el dibujo en planta que hacerlo en isométrico. En isométrico yo me doy cuenta que en planta yo miraba este codo, pero no miraba este codo. Entonces aquí, sumando, hay dos codos 90 grados, ¿verdad? ¿De qué diámetro? No lo sé todavía, no hemos diseñado. Aquí, por ejemplo, yo solo hacía la T, no hacía el codo. En planta yo hago la T, no hago el codo. Entonces no me doy cuenta cuántos accesorios me estoy perdiendo para poder presupuestar. Entonces el presupuestista lo que usa es el isométrico, no utiliza la planta arquitectónica, ¿verdad? No utiliza la planta arquitectónica, que es esta, ¿verdad? Aquí, entonces, a mí se me es difícil saber que aquí hay un codo viendo hacia arriba, pero después hay un codo lateral viendo hacia el otro lado. Entonces, eso no sale ahí, ¿verdad? Entonces, eso es lo complicado, ¿verdad? De hacer una planta de distribución sanitaria sin haber tenido la dotación de cómo hacer un isométrico sanitario en este caso. Bien, entonces, hasta aquí, digamos, la presentación de lo que tiene que corresponder a isométricos sanitarios. Y en la siguiente presentación, en el siguiente video demostrativo, ya les voy a enseñar cómo hacer la red sanitaria de la planta arquitectónica que tengo aquí, exactamente en esta presentación. Okay, entonces los dejo para que hagan la lectura correspondiente a lo que tiene que ver con simbología sanitaria, para poder hacerle el video demostrativo de la forma de cómo hacer y proyectar el isométrico.